Bueno, doncs jo sóc l'Abriel Os, sóc una de les cocuradores del projecte de l'Aula Zero, la Convivència. És un dispositiu que s'insereix dins el marc del projecte Stalkers, però també de l'Aula d'Experimentació del Teatre L'Artesà d'aquí del Prat. I dins aquest programa formatiu en curadoria teatral jove, la meva companya i jo vam decidir preparar, amb el suport per descomptat del Teatre L'Artesà, una proposta immersiva que fos un intensiu de cos, moviment i immediatesa, on es posessin en joc les dinàmiques relacionals d'una comunitat efímera però que busquem que sigui profunda. Meteremos cuerpo, meteremos voz y lo más importante es que tiene que ser muy visceral, muy instantáneo todo lo que sucede. Yo vengo del sector de la danza y soy bailarina y coreógrafa, y Javi es músico y estudia dirección de orquesta y coro. Entonces como que entre los dos hacemos una simbiosis de los dos trabajos y lo unificamos en escena. Bueno, esto, la Artesà, mucha masía y allá donde nos lleve la convivencia, que represente un espacio libre para soltarnos y hacer lo que nos venga a la cabeza que tengamos que hacer, cualquier cosa. Me parece que es muy espontáneo y que da como lugar a mucha creatividad y a conectar con personas que no hubieses hecho. Pues nada, estamos jugando, porque ¿qué son las escénicas si no es el juego? Puro rito, ahora estamos preparándonos para la acción, y aquí pues como se puede ver la gente vive como juega y juega como vive. No entiendo nada. ¿Puedo cogerla? Claro. All right. Hello, people.
Si estáis viendo este contenido es porque os gusta. Si no, no sé qué hacéis aquí, amigos. La que mona. Tenemos la camarita. Wow, the camera. It's for TV? It's for TV? Oh, okay. Bueno, el primer día ha sido una pasada. La verdad que desde el minuto 1 siento que el hecho de que todo el mundo se comprometiera tanto y estuviera tan implicado y fuéramos todos tan a fuego ha sido brutal. Las prácticas, todos los ejercicios han sido una barbaridad y me ha parecido increíble. Hacía muchos años que no hacía performance art ni teatro ni me dejaba ir tanto con el movimiento y ha sido una locura. O sea, me ha hecho plantearme por qué has dejado esto de lado tanto tiempo y me está encantando, con ganas de seguir mañana y siento que es un regalo de experiencia, es algo espectacular y nada, súper agradecida y muy, muy, muy feliz. Buenas noches. Mañana más. Gran día. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Vale. Ropa. Lo que acaban de ver es un claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer, ¿vale? Vale. Conocer a gente de otro lado ayuda mucho porque, claro, sales de tu zona de confort, está muy bien y hay gente que la verdad merece la pena porque lo dan y cuando lo dan mola, ¿sabes? La implicación que habéis tenido cada una de vosotras, las ganas de aprender, también confiar, que es como lo más difícil, ¿no? Confiar no únicamente en el proceso, sino en personas y en la convivencia en general, ¿no? Y habéis estado a tope, ha sido un espacio súper seguro y si tenéis alguna cosa para añadir, de mejorar, decirlo, porque siempre estamos creciendo y mejorando, esto no es algo cerrado, entonces siempre que podamos decir algo para que todas nos sintamos mejor, para que el proceso sea más tranquilo, más seguro, más sano, decirlo, porque eso siempre es algo que nos llevaremos nosotras, nos guardaremos para cuando hagamos nuevos proyectos, funcione y se gestione de la mejor forma posible. Así que un aplauso para vosotras.